Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, por este altar radial que nos permite llevar tu palabra, que nos permite llevar tu evangelio. Padre Santo, gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están en la radio audiencia, a los que están a través de las redes del Facebook y otras redes. Lo bendecimos con toda bendición desde este altar. Estamos en el programa Manantial de Luz, Fe y Libertad. Mi nombre es Huáscar Sisa y tengo a bien llevar la palabra en el día de hoy. Recordamos que esto llega como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante. Y los invitamos a que nos siga de lunes a viernes a nuestros pastores David y Doris Gómez, quienes están a bien servir la palabra de verdad, a la vida en abundancia, a través de la palabra, de todos los días, desde el lunes hasta el viernes a las 3 de la tarde. Lo bendecimos a ellos donde quiera que están en este momento y sabemos que ellos han sido y son de bendición para cada uno de nosotros, tanto en nuestro ministerio, en nuestras iglesias, como para la radio, porque de verdad que son unas palabras que edifican, las que nos sirven siempre de parte de Dios. Decimos que estamos en el programa Manantial de Luz, Fe y Libertad. Vamos a hablar acerca de la razón por la cual nosotros somos lo que somos, de acuerdo a Dios. Y cuando decimos a Dios y lo mencionamos y predicamos, vamos hoy a conocer en cuanto todos los atributos y toda la verdad acerca de quién es a quien servimos, nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras son la autoridad final, única y absoluta en todos los asuntos que tienen que ver con la fe y la verdad. Dios es bueno, esa es una verdad grandiosa, la Sagrada Escritura. Dios y sus atributos, el Ser Supremo, el Creador y Gobernador de todo lo que hay, el autoexistente que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. ¿Quién es Dios? Dios es el principio de un todo, el creador del universo, el ser supremo, el superior, una deidad omnipresente que está en todo lugar, omnisciente y que lo sabe todo. Se caracteriza por ser un ente que posee el poder creador, juez, protector, padre, providente y salvador del universo y de la humanidad, salvador de su pueblo, rey supremo de todo el universo. En el cristianismo Dios es llamado el Padre. En el cristianismo, atienda bien esto que lo vamos a desglosar. En el cristianismo Dios es llamado el Padre, un título inédito, nunca empleado anteriormente para referirse a la divinidad. Además de eso, Él es el creador y sustentador de la creación y el proveedor de sus hijos. Cuando decimos que en el cristianismo Dios es llamado el Padre por primera vez en toda la historia, es por la acción que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, sabiendo que habíamos sido creación de Dios desde antes de la fundación del mundo, Él vino por esos del mundo que se habían desprendido de Él para buscar a los que de Él ya eran. Entonces nosotros como creaciones éramos de Dios, somos de Dios. Pero al venir y hacer esta transacción que hizo nuestro Señor Jesucristo, y por eso que se dice en el cristianismo, Dios es llamado el Padre, un título inédito, nunca antes empleado anteriormente. ¿Por qué? Porque en Cristo cada uno de los creyentes hemos sido hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por Jesucristo, porque fuimos hijos hechos en el amado de Dios que es Cristo. Esa es la condición que tenemos para pertenecer al ADN, a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le digo así? Porque Cristo, que fue procreado inmaculadamente por el Espíritu, tenía una sangre diferente a la nuestra. Nuestra sangre era pecaminosa, nuestra sangre estaba contaminada con el pecado,
pero la de Cristo no, porque Él no vino de la naturaleza pecaminosa de Adán, Él vino de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, la sangre de Cristo era diferente a la que nosotros teníamos de nuestro padre Adán. Y es aquí donde viene esta transacción. Al nosotros ser hecho hijo de Dios, entonces Dios pasa a ser nuestro Padre, al igual que de Cristo. Y es ahí donde Él con su sangre nos cubre. Esa sangre que brotó mientras Él estaba recibiendo esos latigazos, mientras Él estaba siendo clavado en la cruz. Toda esa sangre derramada, que esa sangre al ser inmaculada, al ser no contaminada, no se corroe, es inmarcesible. Esa sangre no desaparece. Esa sangre se regó en los aires y en el mundo nuestro. Y esa sangre nos cubre a nosotros. Todos los creyentes en Cristo Jesús estamos cubiertos por la sangre sacrosanta de Cristo Jesús. Por eso es que esa sangre nos lava. Por eso es que cuando Dios nos ve cubierto por su sangre, la sangre de Cristo. Y ese ADN lo tenemos ahora nosotros por parte de Cristo, que nos protege con su sangre, que nos protegió con el derramamiento de su sangre. Por eso es que Cristo al final de su sacrificio se gozó, porque vio el fruto, y el fruto era usted, el fruto era yo, porque pudo cubrirnos con su sangre. Esa sangre cuando salía de su cuerpo era de bendición y Él lo sabía. Y esa sangre fue y es la que nos ha cubierto, dándonos en Cristo Jesús la identidad de ser hecho hijos del Padre de la Luz, nuestro Padre Dios. Ya entendemos por qué se le llama Padre a partir del cristianismo a nuestro Dios. Su naturaleza. Sabemos que ciertas cosas acerca de Dios son verdad por una razón. En su misericordia, Él ha condescendido a revelarnos algunas de sus cualidades. Vamos a ver por la palabra. Dios es espíritu, por naturaleza intangible, algo que no cambia. Juan 4:24 nos dice eso. Dios es uno, pero existe Dios espíritu. Dios Espíritu Santo, Mateo 3, 16, 17. Dios es uno, pero existe Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Mateo 3, 16, 17. Dios es infinito. Primera de Timoteo 1, 17. Vamos a ver toda esta naturaleza de Dios que estamos contemplando a través de la palabra. Dios es incomparable. Segunda de Samuel 7:22. E inmutable. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios existe en todas partes, es omnipresente. Salmo 1:39, 7:12. Sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Mateo 11:21. Y tiene todo el poder y la autoridad. Efesios 1. Apocalipsis 9:6. Esa es la naturaleza de Dios. Su carácter. Dios estas son algunas de las características de Dios como se revelan en la Biblia. Dios es justo. Hechos 17:31. Amoroso. Efesios 2:4-5. Veraz. Juan 14:6. Y santo. Primera de Juan 1:5. Dios muestra compasión. Segunda de Corintios 1:3. Misericordia. Romanos 9:15. Y gracia. Romanos 5:17. Dios juzga el pecado. Salmos 5:5. Pero también ofrece el perdón. Salmo 1:34. Este es el carácter de Dios. Su obra. No podemos entender a Dios aparte de sus obras, porque lo que Dios hace procede de quien es Él. Las obras de Dios, pasadas, presentes y futuras, Dios creó al mundo en Génesis 1:1, Isaías 42:5. Él sostiene activamente al mundo, Colosenses 1:7. Él está ejecutando su plan eterno, Efesios 1:11, el cual incluye la redención del nombre de la
maldición del pecado y de la muerte. Gálatas 3, 13, 14. Él lleva a la gente a Cristo. Él lleva a la gente a Cristo. Juan 6, 44. Él disciplina a sus hijos. Hebreo 11, 16. Una enseñanza lindísima esa. Él disciplina a sus hijos. En esa disciplina es donde estamos ahora en el segundo juicio del creyente, porque todos estamos siendo disciplinados a través de la palabra, las enseñanzas, y cuando el Señor tiene que enfrentarnos por nuestra vana manera de vivir con nuestras acciones, entonces ahí se cumple esa disciplina de Dios para con nosotros, pero nunca dejamos de ser hijos, como lo explica bien Hebreo 12:6. Y Él juzgará al mundo, Apocalipsis 20, 11 al 15. Los atributos de Dios, los atributos divinos son perfecciones divinas distintas entre sí, pero de tal manera arraigada en la plenitud única e infinita del ser de Dios. Actúan todas juntas. Los atributos morales, por ejemplo, de Dios, describen su carácter. Ellos designan propiedades de la propia naturaleza de Dios que determinan su relación moral con la humanidad. Lo que Dios hace es determinado por lo que Dios es. La palabra de Dios se basa en el carácter de Dios. La doctrina de la salvación se origina dentro de los atributos morales de Dios. Los tres atributos morales fundamentales de Dios son santidad, amor y verdad. Santidad incluye rectitud y justicia. El amor incluye misericordia, gracia, amabilidad y bondad. La verdad incluye veracidad y fidelidad. Son los atributos morales de Dios. Dios es bueno. Ese es uno de sus atributos. Dios es todo lo bueno. Dios es amor. Dios es todo amor. Dios es misericordioso. Dios es quien tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Él es quien imparte eso para con nosotros. Dios es compasivo. Dios nos soporta todas y nos trae el oportuno socorro en su compasión para con nosotros. Y como también Él pide de nosotros que seamos con nuestros hermanos y familia. Compasivo. Paciente. Dios es paciente. Dios espera su tiempo y su tiempo siempre se cumple. Dios es verdad. La verdad es la palabra de Dios que se manifiesta en nuestras vidas y que se cumple. Por lo tanto, algo que se cumple es una verdad. Es algo que el Señor lo anuncia y usted ve los resultados de eso que se cumple. ¿Por qué? Porque es verdad. Dios es fiel. Dios es fiel. Porque fiel es Dios. Dios es justo, porque Dios, no teniendo la obligación, ni por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, o por obra que nosotros hagamos, darnos lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Justicia. Porque siendo nosotros pecadores y estando perdidos en nuestros pecados y delitos, Él en su justicia se hizo carne, y mandó a su Hijo, hecho carne, siendo Dios, hecho carne, para Él pagar el precio de nuestra justificación. Esa justicia es de Dios. Esa justicia fue en Cristo Jesús, en quien se consumó. Y por eso, en ese primer juicio que nosotros obtuvimos del Señor para la justicia, es donde Cristo, por usted y por mí, pagó en la cruz del Calvario la justicia nuestra. Si usted es justo, si yo soy justo, lo somos por la justicia que nos fue impartida por nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio de nuestra justificación. Dios es justo. Son atributos morales de Dios. Es como el Señor nos enseña en su palabra. Mi consejo permanece y haré todo lo que quisiere. Isaías 46:10 nos enseña.
son de los atributos exclusivos de Dios. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie en sus decisiones. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Apocalipsis 15:4. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Nos sigue instruyendo la palabra. No temas, porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. No te desaliente, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Señor y por eso Él le llama, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y eso se cumple a través de la palabra, porque para todo el que conoce de la verdad, sabemos que la palabra es Cristo, que nuestra justicia es Cristo, y que a través de la palabra Él nos sostiene en esa unidad que tenemos para con Dios, a través de esta palabra que le servimos. A través de la palabra Dios nos habla y Dios nos sostiene a través de ella. Y es la diestra de mi justicia, que es Cristo Jesús, que es la palabra. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Salmo 62:11. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Todas estas citas hablan de lo que es los atributos exclusivos de Dios. Él es omnipresente, Él está en todas partes, está en ti, está en mí, está en todo el universo. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Dios lo conoce todo. Él sabe todas las cosas. Las que están más recóndidamente escondidas, Dios la conoce. Él es omnipotente. Son de los atributos exclusivos de Dios. Él es omnipotente. Dios todo lo puede. Y dice el Señor que nosotros también todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero la omnipotencia de Dios es total. Él es omnipotente. Dios todo lo puede. Es trascendente. En el Señor no hay tiempo. Para el Señor un segundo es lo mismo que 1000 años. Y Él está siempre presente en nuestras vidas, desde cuando nos creó hasta cuando nosotros vengamos a su presencia, llevado por nuestro Señor Jesucristo como un regalo exclusivo de Él, donde Él dice que nos entregará a Él blanqueado, sin ninguna mancha. Cristo en la palabra está haciendo ese trabajo cada día con nosotros. Él es eterno, su naturaleza exclusiva, su atributo exclusivo de Dios. Él es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Y esa es la naturaleza de Dios a la cual nosotros hemos sido traídos. Ahora nosotros disfrutamos de vida eterna en Cristo Jesús, porque Dios nos dio de su naturaleza exclusiva a nosotros y nos hizo hijos suyos en el amado, para que gocemos de lo que es la eternidad juntamente con Él. Dios es eterno, es inmutable. Dios no se muda. Dice
el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Él no se muda, Dios no cambia. La promesa que Dios te dio desde el principio sigue siendo igual. La promesa que Dios le dio a Abraham la vas a cumplir. La promesa que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia en Cristo Jesús, todas las vas a cumplir. Porque Dios no cambia, Dios cumple su palabra. Él es inmutable, perfecto y santo. Dios nos ha hablado en su palabra y desde Génesis hasta el Apocalipsis no hay una sola contradicción. A, a pesar de que muchos interpretan su palabra con erróneamente, pero el que comete el error somos nosotros, no Dios. Podemos hacer una interpretación de acuerdo a lo que nos conviene, pero no somos llamados a eso. Somos llamados a buscar la luz a través del Espíritu y la guía del Espíritu para que nosotros veamos la verdad de que Dios es perfecto en su palabra y además es santo. Dios nos ha dado de esa santidad en Cristo Jesús, como le dijo Cristo a el Padre, santifícalo en mi palabra. Y así el Señor está haciendo en el día de hoy a través de su palabra, llevando esa santidad a cada uno de nosotros. Somos santificados en la palabra de Dios. Cuando compartimos la palabra con alguien, estamos haciéndolo parte de esa santificación, ese proceso de santificación. Somos santos no porque nosotros hagamos esto, aquello, cualquier obra. Somos santos porque Dios, nuestro Padre, uno de sus atributos exclusivos es que es santo. Y al ser nosotros hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, ahora tenemos su naturaleza y todos sus atributos. Ahora nosotros somos santos porque nuestro Padre es santo y heredamos la naturaleza santa de Dios. Y si Él nos llama santo, creo y lo manifiesto y lo predico de que somos santos. Somos santos porque Dios es santo. Y Cristo fue quien dijo, yo me santifico para que ellos sean santificados en la voluntad de Dios. Y eso está ocurriendo, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Nosotros somos santificados a través de la palabra de Dios, del conocimiento de ella, la cual nos da fe, una fe que crece en el conocimiento de quién es Dios. Y por eso hoy estamos hablando de todos estos atributos, carácter y naturaleza de Dios que nos permite tener un acercamiento más con nuestro Padre. Para cuando nosotros digamos Dios o a quién le servimos, sepamos con todo conocimiento de quién es nuestro Padre. Es Dios quien dice y nos enseña que Él es omnipresente, que Él está en nuestras vidas en todo tiempo, que Él es omnisciente, que Él conoce nuestro más escondido pensamiento, Él conoce todo, que Él es omnipotente, que Él lo puede todo, que Él es trascendente, que Él está en todo tiempo y no hay variación de pasado, presente, futuro. Siempre Dios está presente en cada tiempo. Dios es eterno, ese es uno más de sus atributos exclusivos y esa naturaleza eterna nos fue dada a nosotros. Dios es inmutable, Él no cambia. Dios es perfecto y santo. Esa santidad ya le hemos hablado. Nos las dio el Señor también a nosotros. Dios es soberano. ¿Qué significa esto? La soberanía de Dios. Que lo que Él dice, eso es. Y que no tiene cambio. Y que Él es ese juez que dicta y es. Y las cosas son como Dios dice. En su soberanía, Dios tiene derecho a tener misericordia de quien Él tiene misericordia. Así que si usted vio a alguien que en su conciencia y en su conocimiento usted lo condena porque estaba haciendo algo que usted entendía que eso lo enemitaba con Dios y usted se puso a hacer juicio de su parte y el Señor viene y tiene otra provisión para esa persona, en su soberanía Dios escoge lo que Él quiere para que le sirvan y para que lleven su palabra y para que lleven su testimonio. Por lo tanto, la soberanía de Dios no está comprometida por lo que nosotros entendamos o no entendamos de la naturaleza de Dios. Entendámosla o no la entendamos, lo que Dios dice, eso es. En su soberanía, Dios es quien manda en nuestras vidas y como creyentes nosotros somos los que estamos cometidos a entender y a manifestar lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es
lo que nos lleva en el camino del crecimiento. Nosotros podemos crecer en la palabra, podemos crecer en nuestro ministerio que el Señor nos ha dado. Y eso lo conseguimos a través de las Sagradas Escrituras, que son la autoridad final. Las Sagradas Escrituras debemos atesorarla, porque en ella está la verdad y está Cristo. Todo lo que el Señor habla en su palabra, habla a través de nuestro Señor Jesucristo y su testimonio, porque lo anunció desde el principio, cuando hizo su primer anuncio en Génesis 3:15, que dijo que la simiente de la serpiente morderá la simiente de la mujer en el cascañar y que ésta le herirá en la cabeza. Ahí fue donde él anunció esa acción que tomó parte cuando vino Cristo. Y Cristo fue quien hizo eso que el Señor anunciaba. Y desde entonces, en muchos pasajes de la Biblia, todo lo que habla la Biblia era anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que Isaías anunció exactamente lo que iba a suceder con él en la cruz del Calvario, cómo iban a rifar su ropa, cómo iba a pasar todo esto. Las Sagradas Escrituras se han encargado de anunciar la venida de aquel que habría de venir y que vino, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la autoridad de la palabra al cumplirse que nos hace tener la fe en que lo que Dios nos dice en su palabra es verdad. Lo creemos, lo manifestamos, lo predicamos y lo llevamos a las naciones como lo que Él nos encargó, única y absoluta en todos los asuntos que tienen que ver con la fe y la verdad. Nuestra fe crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y la verdad que es Cristo, Él dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad que es Cristo es lo que se manifiesta a través de la palabra, a través del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Por eso es que hablamos de la salvación, hablamos de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, de la naturaleza de Dios, de sus atributos, de su carácter, para que entendamos que esta verdad que nos viene a través de su palabra es con la que el Señor quiere que le conozcamos, que todos le conozcamos. Y que eso sea manifiesto en nuestra vida, que cada vez que nosotros evoquemos su nombre sea para la alabanza y la gloria de su nombre, y que si somos algo, lo somos en Cristo Jesús. Por eso es que le llevamos esta clase cada sábado a través del programa Manantial de Luz, Fe y Libertad. La libertad que nos da la palabra al conocerla, esa libertad que nos hace libre, esa verdad que nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les recordamos que nuestras iglesias estarán